Buenos días chicos, el día de hoy vamos a ver el tema de semejanzas de triángulos. Chicos, he tenido un problema. Estaba grabando la clase, lleva como 15 minutos y lo que ocurre es que mi laptop se cargó. Entonces estoy algo sad. A ver chicos, vamos a ver la diferencia entre congruencia y semejanza de triángulos. ¿Qué es la congruencia chicos? La congruencia, como les decía, aunque no lo vieron, la congruencia es la relación que existe entre dos triángulos pero del mismo tamaño chicos. Por ejemplo, el triángulo ABC es congruente con el triángulo de EF. Ahora chicos, el símbolo de congruencia y de semejanza se distinguen en que congruencia es una igualdad con una onda encima. Semejanza solamente es la onda. Ahora chicos, congruencia, como les digo, hablamos de triángulos iguales, totalmente iguales. En cambio, en semejanza estamos hablando de triángulos distintos, pero con una misma proporción. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, si mi triángulo tiene el lado ABC, ahora va a tener, en vez de tener el lado ABC, va a tener acá BK y CK. Entonces no son iguales al 100%. Son distintos, ¿ok? Es como escuchamos cuando nosotros llevamos a hacer una gigantografía, llevamos una foto y la foto nos la entregan a una escala, chicos, se llama escala, a una escala superior. Es la misma foto, los lados son proporcionales. Lado A, B, C, D, lado AK, BK, CK, DK. A eso se refieren chicos con la semejanza de triángulos. Tenemos tres casos de semejanza, chicos, que son los mismos que los de congruencia: ángulo, 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 lado, ángulo, lado y lado, lado, lado. Recuerden, chicos, que para la semejanza hay que tener mucho cuidado con el orden de los elementos. Luego vemos dos propiedades, chicos, que son adicionales. Vamos a comprobar la primera, ¿ok? Vamos a comprobar la primera. Para que vean que no es necesario que se aprendan esta fórmula, sino que esta fórmula es una deducción de la semejanza. Vemos aquí que dos triángulos comparten el ángulo θ. Hay que trabajar nuestro otro ángulo. Voy a ponerle este ángulo alfa. Yo sé que θ más alfa más este ángulo de aquí arriba, que yo no sé cuánto vale, lo voy a poner beta. θ más alfa más este ángulo grande, que le voy a poner beta. Yo sé que la suma de estos tres ángulos es 180, porque son las sumas de un ángulo interno de un triángulo. Y en el triángulo tengo aquí alfa, θ. ¿Qué me falta? Me falta beta. Entonces este ángulo también va a ser ángulo beta. Y que me doy cuenta, chicos, que tengo dos triángulos semejantes. ¿Cuáles, profe? El triángulo ABD, el triángulo ABD, que es ese triángulo acá, chicos, el que está acá, es semejante, símbolo de semejanza, con el triángulo grande, que sería el triángulo ABC. ¿Por qué caso? Por el primer caso, ¿no? Ángulo, ángulo, ángulo. Ahora, chicos, en el triángulo ABD, a beta se lo pone X y a θ se lo pone N. Entonces lo que hacemos en un triángulo lo hacemos en el otro, en el orden correspondiente. Primero le puse el que se lo pone a beta, luego el que se lo pone a θ. Ahora en el triángulo grande, a beta se lo pone B y a θ se lo pone X. ¿Se dan cuenta, no, chicos? Estamos haciendo lo mismo, solamente que ahora, en vez de hacerlo en el triángulo pequeño, lo hacemos en todo el triángulo grande. Y me doy cuenta, a beta, que sería este ángulo grande, se lo pone todo este lado B, y a θ se lo pone todo este lado que es X. Y ya, ¿cómo se puede esto, chicos? En aspa, ¿no? X por X, X al cuadrado, es igual a N por B. Entonces, esto de acá, chicos, esta fórmula se deduce de la semejanza. Aquí también podemos aplicar semejanza. Ya el día viernes que hagamos Zoom, por ahí lo explicamos, ¿ok, chicos? Ahora, X va a ser igual a por B dividido entre A más B. X es igual a A por B dividido entre A más B, siempre y cuando estas tres rectas sean paralelas y formen 90 grados. Ahora, chicos, vamos a ver unos ejemplos. Ejemplo número 1. Me dicen, triángulo ABC, lado 12, 16, alfa y beta. Triángulo MNP, lado ángulo alfa, ángulo beta, X y 4. Bien, chicos, alfa, beta, imaginen que este ángulo sea θ. Alfa más beta más θ, 180. Es que igual, alfa más beta más θ, 180. Chicos, son semejantes, ¿no? Triángulo ABC semejante al triángulo MNP. ¿Por qué caso? Por el primer caso, ángulo, ángulo, ángulo. Entonces, chicos, lo que hacemos en un triángulo lo hacemos en el otro. Aquí lo hacen de otra forma. Aquí lo hacen de la siguiente forma, que también lo pueden hacer, chicos. Si a este lado, a este ángulo alfa se lo pone 16, a este ángulo alfa se lo pone 4. Y si a este ángulo beta
se lo pone 12, a este ángulo beta se lo pone x. Es lo mismo, siempre respetando el orden. Empecé con este triángulo, luego con este. Para el beta igual, empecé con el triángulo grande, luego con el pequeño. Pueden hacerlo así o como yo les estoy diciendo, chicos, trabajar triángulo por triángulo. Como ustedes gusten, como ustedes se les haga más fácil. Yo lo trabajo de la siguiente forma, que es lo mismo. Primero en el triángulo grande. En el triángulo grande, a alfa se lo pone 16 y a beta se lo pone 12. Y esto va a ser igual y hacemos lo mismo en el triángulo pequeño. En el triángulo pequeño, el orden primero. ¿A quién puse arriba? El que se lo pone alfa. Entonces arriba va el que se lo pone alfa. Sería 4 esa x. Operamos cuarta 1, cuarta 4, cuarta 1, cuarta 3. Multiplicamos en aspa y x me sale 3 igualmente. Entonces, hay dos formas para aplicar la semejanza. Ustedes tienen que ver cuál se les hace más fácil. ¿Ok? Siguiente ejemplo. Calcular x. Ya chicos, este es un típico ejemplo de práctica. Miren, me dicen que PQ es paralelo a EH. Propiedad, chicos, de rectas paralelas. Si yo tengo dos rectas paralelas y una recta secante, si este ángulo es alfa, al momento de subir, sube en la misma posición. Entonces, chicos, si este ángulo es alfa, este ángulo también va a ser alfa. Y si este ángulo, lo voy a poner beta, por ejemplo, este ángulo también va a ser beta, ¿no? Y este ángulo, yo no sé cuál es, voy a poner teta. Ah, me doy cuenta que hay dos triángulos semejantes. ¿Cuáles, chicos? El triángulo MPQ, triángulo MPQ, va a ser semejante con el triángulo grande, ¿no? Triángulo grande, que sería MEH. Ahí está, triángulos semejantes. Ahora, en el triángulo MPQ, ¿cuáles son los lados? 4 y 3, ¿no? 4 y 3. Y en el triángulo MEH, o sea el grande, los lados serían 8 más 4, serían 12 y X. Ahora chicos, siempre no se vayan a olvidar de colocar sus ángulos, para que se den cuenta qué lado se lo pone a tal ángulo. Acá tenemos alfa, beta y teta. Y en el triángulo MH tenemos igual alfa por acá, beta por acá y teta aquí arriba, ¿no? Entonces hay que aplicar, chicos, la semejanza. Yo lo voy a hacer triángulo por triángulo. En este triángulo a teta se le pone 3 y a beta se le pone 4. Y en el otro triángulo a teta se le pone x y a beta se le pone 12. Siempre respetando el orden, ¿no? El orden es muy importante en este tema, chicos. Operamos cuarta 1, cuarta 3. 3 por 3, respuesta, x va a ser igual a 9. Acá nos sale 9. Seguimos, calcular x. Pareció el anterior, chicos, pero aquí miren, siempre que ustedes vean triángulos, rectángulos, aprovechen los ángulos, chicos. Como yo me di cuenta que esto es 90 grados y esto es 90 grados, antes estas dos rectas son paralelas. Se nota, ¿no? La voy a prolongar y nunca van a chocar. Entonces, si este ángulo es alfa y este ángulo le pongo beta, yo sé que alfa más beta es 90 grados. Y al mismo tiempo, en este triángulo pequeño, si este es beta, esto tiene que ser alfa. ¿Por qué? Porque alfa más beta es 90, ¿no? Y me doy cuenta ya que tengo dos triángulos semejantes. Ángulo, ángulo, ángulo. Primer caso. ¿Cuáles triángulos? El triángulo pequeño. Ay, qué feo me salió esto. A ver. El triángulo pequeño. ¿Qué sería el triángulo AMN? Tiene lado 3, lado 2, beta y por acá alfa. Este triángulo es semejante ¿con cuál? Con el triángulo grande. Porque el triángulo grande también tiene beta, también tiene alfa, ¿no? Ah, profe, tiene ángulo, 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 pero tiene dos lados. A beta grande se lo pone x y a alfa grande se lo pone 6 más 3, se lo pone 9. Hacemos nuestra regla de correspondencia. Para el triángulo pequeño, a alfa se lo pone 3 y a beta se lo pone 2. Y en el triángulo grande, a alfa se lo pone 9 y a beta se lo pone x. Operamos en aspa o simplificamos. Tercio 1, tercio 3, x va a ser igual a 2 por 3, x vale 6.
X valdría 6, ¿cierto? Tercio 1, tercio 3. 3 por 2, X vale 6, chicos. Ya. Voy a explicar. Si a alfa se le pone 3 y a beta se le pone 2, en el triángulo grande se debe cumplir lo mismo. Solamente que en el triángulo grande a alfa ya no se le pone 3. Se le está poniendo todo este lado que vale 6 más 3, 9. Y esto vale X. 3 es a 2, como 9 es a X. Tercio 1, tercio 3, 3 por 2, X igual a 6. Siguiente, calcular BC si ABCD es un trapecio. Propiedad de trapecio, chicos, que sus dos bases que son paralelas. Eso nos va a ayudar bastante, van a darse cuenta. BQ vale 6, QD vale 15, AD vale 20. Todo este lado de abajo vale 20. Listo, chicos, me da de dato que BC es paralela a D. Esto no me lo podrían hablar de dato porque eso aquí nosotros ya lo sabemos, ¿no? Porque estamos hablando de trapecio. Y cuando vemos un trapecio sabemos que las bases siempre son paralelas. Entonces, ojo chicos, que este dato yo lo puedo ignorar. Para su práctica, por ejemplo, no les voy a dar ese dato para que ustedes se den cuenta. Chicos, propiedad otra vez de rectas paralelas. Si yo tengo dos rectas paralelas, trazo una secante. Si este ángulo es alfa, este ángulo también es alfa. Siempre recordad, chicos, sus propiedades del primer trimestre. Entonces, si este ángulo, le voy a poner ángulo alfa, al momento de subir, este ángulo también vale alfa. Igualmente para este ángulo de acá, chicos. Este ángulo yo le voy a poner beta al momento de subir como una z, ¿no? Como la z. Aquí iría beta. Ya está. Ahora, hay un ángulo que comparten estos dos triángulos que estamos viendo. Este triángulo y el de arriba comparten este ángulo. Ángulo opuesto por el vértice es el mismo ángulo. Voy a poner teta, por ejemplo. Teta por aquí y teta por acá. Entonces me estoy dando cuenta que tengo dos triángulos semejantes, ¿no? Sí, ¿cuáles serían? Sería el triángulo BCQ. BCQ es semejante con el triángulo, el de aquí abajo, ¿no? Miren, alfa, beta, teta, alfa, beta, teta. ¿Cuál triángulo? El triángulo QAD. Son semejantes. Entonces hay que hacer que cumplan lo que me piden. ¿Qué me piden a mí? BC, me piden BC, le voy a poner X. En el triángulo BQC, a teta se le pone X y a alfa se lo pone 6. Ahora, esto tiene que ser igual. En el triángulo de abajo, a teta se lo pone 20 y a alfa se lo pone 15. Y ya está, chicos. Cumplió nuestra regla de semejanza. A ver, operamos quinta 3, quinta 4, tercia 1, tercia 2. 2 pasa a multiplicar, x va a ser igual a 4 por 2, respuesta, x vale 8. Listo, muchachos, respuesta 8. Entonces, chicos, con esos ejemplos que hemos visto, ya tienen tarea para ustedes. Ojo, EF para el C, problema como el que hemos visto en el ejemplo. Y aquí también, como el que vimos en la propiedad, ustedes yo quiero que me hagan la demostración de la propiedad, no me pongan la propiedad de frente. Quiero ver eso paso a paso, aplicando semejanza, ¿ok? Eso sería todo por el día de hoy, muchachos. Estamos viendo jueves y viernes clases por Zoom. Y recuerden, mañana tienen trigonometría. Eso sería todo, cuídense.